Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. En las últimas 2 semanas, pudiéramos decir que un poco más, dos países importantes, Ucrania y Venezuela, han confrontado serios problemas. Ucrania, por suerte, pudo librarse del déspota que gobernaba ese país. Venezuela, lamentablemente todavía, aunque el pueblo resiste, Nicolás Maduro, mantiene el control. Sobre Venezuela hemos conversado bastante, aunque nunca suficiente. Del otro país, Ucrania, vamos a conversar hoy con un cubano que vivió en ese país muchísimos años, que me distingue con su amistad y del cual respeto su talento y sagacidad. Ese cubano, Álvaro Alba, muy conocido por todos ustedes, visitó Ucrania recientemente, en estos días que ocurrieron estos tan lastimosos asuntos, pero que al final tuvieron un resultado feliz. Con Álvaro Alba vamos a hablar de Ucrania, de la caída de Yanukovych y el futuro que le depara a ese país desde la perspectiva de sus análisis. Álvaro, gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Pedro. Álvaro, haznos una breve y apretada síntesis de Ucrania en los últimos, 50 años. Bueno, Ucrania, es la madre de la Rusia. Fue donde en el río Dnieper, en la hoy ciudad de Kiev, vino el bautizo de Ucrania en el año 988. No 50 años, pero bueno, para dar un inicio. Pero ya hace años ya. De dónde nace todo lo que fue Rusia. A Ucrania, que en la transcripción literal de la palabra es en el borde, en la esquina, en la frontera, porque estaba la Rusia blanca, que es Bielorrusia, y a Ucrania le decían la pequeña Rusia. Ucrania, que tiene un idioma diferente, que tiene las costumbres diferentes. Me decía que entre el ucraniano y el ruso hay diferencias como entre el portugués. Como el portugués y el español, exactamente. El ucraniano ha sido muy nacionalista. Ucrania fue independiente por siglos y en 1656 decidió uno de los atamanes cosacos, debido a las luchas que existían con Polonia, con Lituania, con los caballeros de la orden teutónica, deciden buscar protección en el zar ruso. Y es que entonces crean una alianza. Y ahí por 300 años se embarcaron, un poco más de 300 años. Y los ucranianos, este atamán, Bogdan Khmelnytsky, fue el que hace la alianza de Ucrania política de Ucrania con Moscú, y desde entonces, vino después el imperio. Pero mantuvieron, Álvaro, ese sentido de la independencia porque... Siempre. Y anticomunista también, en su inmensa mayoría, tengo entendido. Bueno, cuando llega la revolución bolchevique, que Lenin toma el poder, Ucrania se declara independiente, como se declaró independiente Polonia, Finlandia, que lograron la independencia. Pero para los bolcheviques, Ucrania era el granero. Y por eso es que deciden tomar Ucrania. El año 17, 18 y 19, Ucrania se mantuvo la independencia con diferentes tipos de gobierno, una ocupación alemana, pero independiente. Está muy bien reflejado en la obra del escritor Mikhail Bulgakov, La Guardia Blanca, de cómo Kiev pasaba de un bando a otro. Tuvimos la oportunidad de leerla en Cuba. Exactamente. Y es un libro excelente para entender cómo era Kiev en estos momentos. Aparte, muy bien escrito, muy bien traducido, ¿no? Una obra excelente, un clásico de la literatura mundial. Y Kiev siempre quiso mantener su independencia. Es ahí que la primera capital de Ucrania bolchevique no fue Kiev, sino Kharkov, porque los ucranianos siempre mantuvieron ese nacionalismo. Con la Segunda Guerra Mundial, los ucranianos toman partido por Hitler, porque era el aliado principal para combatir a Stalin. Era el aliado natural en contra del comunismo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ellos parten de esa. Inclusive crearon 2 unidades de las SS, Galicia, que es la parte esta de los Cárpatos que ellos controlan, que ellos dominan, y pelearon contra Stalin. El nacionalismo ucraniano dio héroes como Stepan Bandera, que los rusos lo ven como un traidor, porque combatió con los alemanes, pero también Stepan Bandera combatió contra los polacos, contra los propios nazis y contra el sistema soviético. Estuvo 3 años en campo de concentración. Era ucraniano antes que todo. Antes que todo.
Y esta Ucrania, cuando llega la desintegración de la Unión Soviética, se encuentra con que como pasó en Rusia, fueron los aparachiks los que proclaman la independencia y los que convierten el país en una entelequia corrupta. Lo que cuando dice los aparachi quiere decir los líderes del Partido Comunista, Los líderes del Partido que se quedan en Comunista. la burocracia, que se queda gobernando cada una de estas repúblicas. Que pasó en casi la mayoría de las 15 repúblicas soviéticas, a diferencia de las de Lituania, Letonia y Estonia, que son las del Báltico. En Ucrania se quedaron en el porque poder. fueron las últimas, fueron más bien ocupadas en el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. No estaban tan contaminadas como las anteriores. Bueno, pero entonces en Ucrania sí se quedan los aparachiks, estos funcionarios del partido, en el poder, se pasaron de uno a otro el mando hasta que llegó la Revolución Naranja en el año 2004. En el 2004 los ucranianos salen a denunciar un fraude electoral en las elecciones presidenciales y obligaron también noviembre y diciembre, los meses de invierno crudo, en esta misma Plaza de la Independencia en el centro de Kiev, a llevar a una tercera votación presidencial, donde sale electo Víctor Yushchenko, un candidato joven, tecnócrata, que también venía de estos funcionarios gubernamentales. Del aparato soviético. Ya no tan soviético porque era joven, pero sí del aparato. Y era un funcionario, había sido de los gobiernos de los presidentes anteriores. Lo único que a diferencia de los demás se decantaba más por una variante pro-occidental. Quería una Ucrania europea. Y entonces, bueno, tuvo de aliado a Yulia Timoshenko, que fue primer ministro. Eso te iba a preguntar, Timoshenko fue primer ministro de él. En el gobierno de él. Anteriormente había sido vicepremier en unos gobiernos anteriores, siendo presidente Kuchma y Kravchuk, etc. Y aquí viene una lección Timoshenko importante. es una sobreviviente, porque ahora va a ser una personalidad destacada cuando termine todo esto. Es como Václav Havel, que sale de la cárcel a la presidencia. Y en el sentido de que ella... Pero no con la limpieza moral de Václav Havel. No, hay una distancia y categoría. Pero bueno, tiene el aura esta de una mujer que ha sido una perseguida política por este régimen que acaba de ser derrocado y ya está libre. Tuve la suerte de estar en la Plaza de la Independencia. Tiene el respaldo, Álvaro, disculpa que te interrumpa, de Occidente. Completo. Occidente ha apoyado a estas demostraciones que comenzaron precisamente porque Yanukovych se negó a firmar un acuerdo el cual ya venían trabajando hacía 2 años para que Ucrania firmara un proceso de integración a largo plazo, no que fuera mañana ni pasado, a la Unión Europea. Ucrania, Moldavia y Georgia lo iban a firmar. Ucrania se negó, lo firmó Georgia y Moldavia. No significa que pertenezcan a la Unión Europea, pero sí que iban a tener una serie de prerrogativas y de derechos que los iban a acercar más a Europa que a Rusia. ¿Y por qué Yanushchenko, viendo la corriente que hay en toda Europa oriental, el antiguo bloque soviético, a favor de Occidente, de la Unión Europea, por qué se negaba a firmar este documento? Bueno, Yanukovych viene de la parte oriental de Ucrania, que es la parte prorrusa, con una fuerte... Todavía ahí pues, están las estatuas de Lenin en pie. No las han tocado. No las han tocado. Hay una gran herencia soviética en toda esa zona. Él no es una persona, aunque tiene mucha fuerza de carácter, de mucho intelecto. Y él prefiere mantener esa alianza con Moscú, con Rusia, por intereses económicos, por intereses políticos, por intereses estratégicos y presiones de Moscú, que con cualquier otro, que con Occidente, precisamente. Estuvo un momento coqueteando a ver quién le daba más dinero, si los Rusia o si la Unión Europea. Al final, en el momento preciso, cuando llegó la hora de firmar los acuerdos que se iban a firmar en Vilna, la capital de Lituania, él dijo que no, que el Moscú, para ellos era más importante las relaciones con Moscú, que no estaban preparados para entrar en la Unión Europea, y ese fue el catalizador de las protestas. Y su ambiente dentro del país, o sea, el país, independientemente de esta decisión, que es importante para que un pueblo actúe, pero para que haya actuado con la vehemencia, la fuerza y los riesgos que corrió la población ucraniana para derrocar a su gobierno, tiene que haber habido algo más también. El problema es que Ucrania está pasando por una situación de crisis económica profunda, motivada por la falta de gerencia administrativa, en este caso del presidente, del gobierno, una corrupción rampante,
donde el presidente es el que designa a los alcaldes en las ciudades, el que nombra a los gobernadores en las regiones y creando unos órganos de dirección paralelo, digamos, a los consejos populares o a las asambleas municipales legislativas. Stalin por poco se queda chiquito. El presidente de Ucrania es el que tiene el control total del país, el que designa sin aprobación del Parlamento al ministro de Defensa, de Seguridad y del Interior y al fiscal de la República. Por la propia Constitución. Por la propia Constitución. Por eso es que uno de los puntos de los manifestantes era retornar a la Constitución del 2004, cuando no existía este estilo presidencial parlamentario de república. ¿Cuándo fue aprobada esta Constitución? La del 2004. ¿Y esta fue en el 2010, la que estaba rigiendo ahora? No, en el 2004 se aprobó. Pero que el presidente Yushchenko no abusó de esas prerrogativas. Y sí lo hizo Yanukovych. Y Yanukovych también, los procesos judiciales a los opositores, a los disidentes, muy parecido a lo que está pasando en Moscú, lo vino también acelerando. A los periodistas que denunciaban la corrupción los procesaban o les daban golpe, y creo que es algo curioso e interesante a destacar que en este nuevo gobierno que están presentando en la Rada o en el Parlamento ucraniano, 2 periodistas son los que tienen 2 importantes funciones. Hay una periodista, Tatiana Chernovol, que fue golpeada en diciembre, todos recordamos las fotos de ella con los ojos hinchados, los pómulos rasgados por los golpes que recibió de desconocidos en aquel momento. Hoy en día dirige la Comisión de Lucha contra la Corrupción. Ella se destacó por denunciar. Y que la corrupción, discúlpame, debe ser inmensa, porque el palacio que se vio, donde vivía este individuo, el presidente, era increíble. Bueno, Ucrania, en proporción, y eso lo vi en la capital, yo llegué a Ucrania el día 18, el martes 18 por la noche, y me fui el domingo 24. Tuviste experiencias bastante dolorosas. Fueron los días fundamentales del cambio. Ucrania tiene el promedio más alto de carros de mayor valor en Europa. Lo mismo te encuentras un Porsche que un Lamborghini en las calles, como que te encuentras que hace 3 meses que no les pagan las pensiones a los jubilados. Entonces hay una oligarquía, hay unos oligarcas ucranianos multimillonarios, magnates, que viven en Europa occidental todo el tiempo, pero extraen la riqueza de un país que es muy rico, un país con recursos, y esa corrupción es la que ha llevado a todas estas protestas. Y el otro periodista, que fue nombrado en este gabinete, está al frente de la Comisión de Lustración. Es la comisión que va a investigar la fortuna, que va a investigar los orígenes de todas estas. La que va a hacer la limpieza. La que va a hacer la limpieza. Álvaro, antes de ir a tus experiencias directas, uno está leyendo en estos días de que Crimea como que tiene un debate, digamos, con Kiev, como que la península de Crimea, algunos plantean que quiere separarse porque ahí viven muchos prorrusos. ¿Pudieras describirnos cuál es el conflicto, cuál es la diferencia y por qué? Bueno, Crimea fue en épocas medievales, hasta los años de la historia moderna, un janato. Había un han, un khan, hasta que llegaron las tropas rusas del Imperio Ruso. Recordemos los relatos de Sebastopol de León Tolstoy, que eran las guerras del Imperio Ruso. La guerra de Crimea. Contra el Imperio Otomano, que era quien controlaba toda esa zona y al que se subordinaba el Han de Crimea. Los tártaros son la población natural de Crimea, los tártaros de Crimea. Son la población original de ahí, profesa la religión musulmán, culturalmente están más cercanos a Turquía que a Rusia. Hasta que las tropas rusas conquistaron toda esa zona de Crimea en 1860, dominaron todo. Tolstoy participó en esas guerras. ¿Y por qué Ucrania se queda con esa zona? Porque en el año 1956, para celebrar el 300 aniversario de aquella unión de Bogdan-Khmelnytsky con Rusia, Nikita Khrushchev, que era ucraniano, le regala a Ucrania Crimea. Y Crimea pasa a ser una república o una región autónoma de la Federación Rusa a ser parte de Ucrania. Aunque la población, y hay que destacar esto, Stalin era muy celoso
y tenía miedo de todas las rebeliones populares. Y sabía de que los tártaros de Crimea estaban en contra del régimen soviético y los deportó todo a la Siberia. Y a diferencia de los chechenos y los inguchetos, que Stalin también deportó a la Siberia cuando la Segunda Guerra Mundial, y Nikita Khrushchev les permitió que regresaran a sus tierras en el año 56-58, los tártaros de Crimea no regresaron a sus tierras, no regresaron hasta a esa península hasta la época de la perestroika en los años 80 del siglo XX. O sea que los tártaros fueron discriminados. Eso es lo que están a favor de permanecer y en estos momentos los tártaros de Crimea son los que quieren permanecer dentro de Ucrania y no pertenecer a Rusia. ¿Se podrá producir la división? ¿Se separará Ucrania, o mejor dicho, Crimea de Ucrania y pasará parte en alguna medida? Bueno, eso es uno de los problemas fundamentales en estos momentos, Pedro. ¿Qué va a pasar con Crimea? Ese es uno de los escenarios que se están manejando. Los ucranianos desearían que se mantenga. Otros ucranianos más pragmáticos me decían en Kiev que si es preferible entrar a Europa entregando Crimea, ellos prefieren estar en Europa sin Crimea. Pero perdería grandes riquezas, perdería un acceso riqueza fundamental al Mar Negro. Crimea tiene, por ejemplo, la ciudad de Sebastopol, que es donde está la sede de la flota del Mar Negro, del ejército, de la armada rusa. De la flota rusa, está allí, está Yalta, que es uno de los balnearios, Livadia, que es una de las ciudades más bellas, que eran las dachas de descanso del zar en esa zona. Pero Ucrania todavía está en Odessa, que es un gran puerto, el puerto de Nikolaev, de Gerson, que todavía tendría acceso al mar, no perdería territorio marítimo ni nada de eso. Y pensando a largo plazo, mira, Georgia perdió a Osetia. 2 lugares. Osetia del Sur, Abjasia, y en estos momentos se está integrando a Europa. Claro, los ucranianos, a diferencia de lo que pasó en Georgia, aquí tiene a los pobladores naturales de la zona, a los nativos, a los tártaros, que no quieren pertenecer a Rusia. Y Ucrania tiene también mucho más recursos que lo que tiene Georgia, o sea, sus posibilidades de crecer y desarrollarse son... Ucrania es más grande que Francia, tiene 50 millones de habitantes. Y tiene más recursos también que cualquier de esos países. Sin contar a Rusia, es el país más grande de Europa y el más poblado de Europa. Que eso es un potencial fabuloso. Eso es una potencia completa. Álvaro, ya nos has dado una clase de historia para poner en contexto a nuestros televidentes. Háblanos de esa experiencia, cómo la viviste, cómo caminaste por esas calles, tu experiencia en el hotel, ¿cómo fue todo eso? Bueno, yo decidí, ante esta situación que estaba viviendo el país, primero yo estudié en Ucrania. Te casaste en Ucrania, tienes un hijo nacido en Ucrania. 2 hijos que nacieron en Ucrania, Iván y Oleg. Hice mis estudios en la Universidad de Odessa, y para mí Ucrania es un lugar de mucho recuerdo, de mucho afecto y querido. Viví con intensidad la Revolución Naranja, el cambio, y tuve la esperanza de que mejorara, pero bueno, no fue así. Y cuando comenzaron todas estas protestas, otra vez la esperanza de que Ucrania fuera una república europea, que perteneciendo a donde debe pertenecer, me hizo evaluar y decidí irme para Ucrania. Estuve allí con mis hijos, con mi hijo mayor. Me fui de vacaciones, porque un estadounidense puede ir allí de vacaciones, de turista sin visa. Fuiste de vacaciones, fuiste por tu cuenta, pero con deseo de trabajar, de informarte como periodista. De informarme como periodista. Técnicamente de vacaciones. Sí, técnicamente yo estaba de vacaciones, tenía una visa de turista para estar allí. Estuve una semana en el Hotel Ucraina, en la misma Plaza de la Independencia. Cuando yo entré al hotel, tuve que permanecer casi una noche en el aeropuerto porque estaba cerrado el acceso a Kiev por los disturbios del martes. La salida de aquí de Miami fue desastrosa por el mal tiempo, de aquí a Atlanta. Cuando llegaste al hotel, ¿qué viste? ¿Cuál fue tu primera experiencia violenta? Al hotel, vi un hotel lleno de periodistas extranjeros, tomado completamente como siempre se lo hacen los periodistas cuando llegan a estos lugares. La policía era la que tenía acordonado la plaza, estaba en el territorio del hotel, y durante esa jornada del miércoles los combates fueron intensos, combates entre los policías, los manifestantes, chorros de agua de los policías con los manifestantes, unas tropas de choque paramilitares que utiliza la policía, que le llaman allí titushki, le llaman los ucranianos, son unas gangas que arman, que sacan de las cárceles, te dan
como una especie de amnisticio para que participes en eso. Evidentemente es una fórmula represiva que utilizan muchos países. Que se utiliza en muchos países también. Y los ucranianos que estaban, yo vi desplazar a los ucranianos de la plaza casi hasta frente la tribuna en la avenida Krishchatik. Y después vi el jueves otra vez cómo los manifestantes iban ganando terreno, recuperaron la plaza, sobrepasaron el hotel y se lanzaron a tomar la calle Instituska, que es la calle donde está el hotel, hacia arriba. Kiev es una colina. El gobierno está en esta parte de la ciudad, de la colina. En el tope de la colina. Y los manifestantes lo que iban era subiendo por la calle para llegar a la sede del gobierno, donde está la administración del presidente en esta parte. Y iban escalando, cada hora tenían 1 metro más. Tengo las imágenes grabadas de los snipers disparando, la gente cayendo al lado tuyo. El hotel se convirtió en un hospital de campaña. Y es impresionante, Pedro, cuando tú entrabas al hotel y veías aquí los cadáveres, aquí los heridos que pasaban debido a que no había instrumento, no se podía operar. Después de estar 2 horas ahí desangrándose, los pasaban para la parte de los cadáveres. Y vi a un padre llegar pidiendo conocer por su hijo. El hijo se le murió en los brazos a ese padre y ese padre estuvo los últimos minutos gritándole que le dijera dónde él había estado, dónde se había quedado para él ir hasta ese lugar. A ocupar ese lugar. Álvaro, y cuando se produce la caída del dictador, técnicamente hablando, aunque había sido elegido como presidente, ¿cómo ves eso? ¿Cómo reacciona la población cuando se enteran que el hombre se fue? Fueron momentos, el viernes todavía el presidente estaba en el gobierno, los policías se habían dispersado, eso sí. El viernes no se sentía esa presión. Ya no había autoridad. Ya no había autoridad en el país y no se sentía, el viernes no hubo avance, no hubo ataques de la policía, los manifestantes tenían controlado un mayor perímetro. El jueves se desplazaron por toda la calle Institutka hasta llegar hasta casi la sede de la administración presidencial. El viernes fue un día de negociaciones, que si ya se iban a formar un nuevo gobierno, un gobierno que desde enero se estaba negociando, pero que el presidente no había hecho ningún esfuerzo por incluir a opositores allí. Y el sábado el viernes llamaron a una reunión del Parlamento para crear este nuevo gobierno, analizar las leyes y no se presenta el presidente del Parlamento. Los parlamentarios del partido del gobierno, el partido de la región, no hicieron quórum, pero ya tú veías una fracción dentro de ellos. Se presentaron algunos diciendo que el presidente había traicionado al país, que los había traicionado a ellos, y empezaron a votar junto con los opositores. Ahí es cuando renuncia el presidente del Parlamento. Exactamente. El sábado se conoce por la mañana a las 9, cuando se inaugura el Parlamento, que había renunciado el presidente del Parlamento, eligen a un nuevo presidente del Parlamento, ya hay quórum con miembros del partido del gobierno que se habían unido a los opositores, eligen a un nuevo presidente del Parlamento, declaran constitucional la Constitución del año 2004, destituyen al ministro de Defensa, destituyen al ministro de Relaciones, de Asuntos Interiores, al fiscal de la República, y cuando empieza todo eso, entonces lo estaban transmitiendo en la plaza en vivo. Empiezan ¿Por televisión? Por televisión. ¿Y Yanukovych dónde Yanukovych estaba en un lugar que nadie sabía dónde estaba, y da unas declaraciones a la prensa diciendo que él era el presidente, que él estaba en el país y que estaba en el control. Lo que sigue diciendo todavía. Lo que todavía dirá por alguna parte. Pero los manifestantes lo que estaban ahí exigiendo era la renuncia, tú oías el grito de renuncia, renuncia, y los parlamentarios opositores que estaban en comunicación con la plaza, con el Maidán, como que se llama en ucraniano, lo que dicen, no, este presidente es ilegítimo, este presidente ha perdido su capacidad para gobernar y lo estamos destituyendo. Ese fue a las 5 de la tarde es que se toman esos decretos del sábado. Por decreto autorizan la liberación inmediata de Yulia Timoshenko de la cárcel, y pasada ya las 9:30 de la noche es que ella llega a la plaza en su silla de ruedas y hace todo el sábado fue un día emotivo porque estaban celebrando las misas
de los muertos, traían allí a los cadáveres, los familiares, y todo eso fue. Ha sido muy dolorosa esa situación. Muy impactante, con una emotividad cargada todo el sábado. Y bueno, ya el domingo vino la celebración, el presidente que se había escapado, que lo declararon fugitivo, y era otro país. Tuve esa gran satisfacción de llegar a una importante Ucrania. de policía llegó a mostrar arrepentimiento. Pero lo curioso es que estos policías que mostraron arrepentimiento dicen que no participaron en ningún acto represivo. Bueno, vamos a decirte que hay dos tipos de policía. Los que yo vi que fueron a la plaza a pedir perdón eran los de Lvov, los del occidente ucraniano, que no habían participado en la represión, que habían apoyado a los manifestantes, que ayudaron a que fueran de Lvov a Kiev, y estaban los del Donbass, que sí pertenecen a esa unidad especial Berkut, que dispararon y que cuando decidieron sacarlos de Kiev, ellos entonces se fueron para el Donbass y los recibieron como hubieran sido héroes. Pero una cosa interesante, de todo, hoy en día hay 90 muertos ya contabilizados. De esos 90, 16 eran policías. Lo que te demuestra que hubo un enfrentamiento civil, una guerra civil. Yo tengo ahí las imágenes grabadas. Fue un conflicto serio, sin duda. Pedro, de los snipers disparando a los manifestantes. Y no solamente que al manifestante, al que iba a ayudar al herido, también le disparaban, fuera de la Cruz Roja o no. O sea, los francotiradores no perdonaban nada. No perdonaban. Hay una chica, una joven ucraniana, que inclusive tuiteó, me estoy muriendo, hizo enseguida Trump, le dispararon al cuello, la bala le atravesó el cuello, ella se está recuperando en estos momentos, y tenía puesto un pullover sobre los abrigos. Yo llegué y hacía menos 2 grados centígrados, unos 25 grados, y me fui nevando. Y esta chica, se salvó, pero tenía puesta la Cruz Roja. Nos quedan unos minutos, unos segundos, para ser más preciso. ¿Qué futuro prevés para Ucrania en los próximos años? Como un hombre que se siente parte de ese país, pero también como un analista. Creo que Europa va a tener un nuevo miembro, va a ser Ucrania. Va a ser un proceso largo, doloroso, pero va a ser lo que se merecen los ucranianos y por lo cual muchos de ellos dieron sus vidas por pertenecer a Europa. O sea, el ingreso a la Unión Europea lo ves... lo veo seguro, y esta fue una rebelión antisoviética. Ucrania está dejando atrás su pasado soviético. Muy importante eso. A ustedes esperamos haberles llevado la información necesaria para conocer un proceso político importante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Álvaro Alba. Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.